Entonces, una vez que ingresan a la plataforma, van a buscar los cursos, van a ir a buscar justamente el del SPEM 2026, van a cargarlo ahí y van a buscar la pestaña que dice razonamiento verbal, la van a abrir y tienen que irse hasta el final del razonamiento verbal. Ya me pasó, creo. No. Y van a ir a esta, antes de realidad del país, les va a aparecer el simulacro de hoy día, que es justamente lo que les había dicho que va a abarcar la tarea que debieron haberla realizado y ayer lunes les pasé justamente las soluciones como para que puedan ver. Entonces, es el simulacro que dice términos excluidos, oraciones incompletas y plan de redacción, ¿no? Entonces, este es el simulacro 2 ya en la plataforma y ahí van a tener las preguntas. Tienen que empezar directamente en la parte. Ahorita son las, permítanme, no quiere, son las 8:06. Entonces nos vamos a dar de tiempo hasta las 8:50 más o menos, si hubiera alguna demora, etcétera, 8:55 más tardar, am, para poder justamente coordinar cómo vamos a hacer la revisión de las respuestas, como la otra vez, ¿no? Mientras tanto, si definitivamente hasta tienen problemas con entrar a la plataforma, entonces lo que yo voy a hacer, ya saben, voy a apagar mi cámara, voy a apagar también el micrófono. Voy a estar pasando las preguntas muy lentamente. Son 45 preguntas, están todas mezcladas, o sea, están entre los tres tipos de ejercicios. Ah, aquí están las 45. Entonces, mientras va pasando el tiempo, yo voy a pasar las respuestas, o digo, las preguntas, perdón, para los que quizás de pronto se les complica las dos cosas, pero puedan estar también tratando de responder, ¿ok? Entonces, 807. Em, Espero que todos ya hayan podido entrar a la plataforma. Nuevamente les pongo el enlace. Entonces, 8:50 nos volvemos a conectar. Voy a volver a abrir el micrófono, voy a volver a abrir la cámara y vamos a ver justamente el tema de las respuestas, ¿ok? Entonces, por favor, si se van conectando nuevamente, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguien que esté medio perdido de dónde? Nuevamente, acuérdense, traten de hacer justamente en el tiempo o sea, igual, como les digo, por preguntas como 1 minuto. Para algunas preguntas son más fáciles, otras no. Si han hecho obviamente la tarea va a ser mucho más fácil porque ya van a recordar bastantes de ellas, ¿no? Entonces, en este momento pueden ya ir iniciando. Como les digo, si tienen que salirse del Zoom para que la plataforma les funcione bien, no hay problema, pero 8:50, como les digo, nos volvemos nuevamente a repetirles este resultado, perdón, este simulacro va a quedar acá, simplemente que el orden va a cambiar al de hoy día, va a ser otro aleatorio, entonces, nuevamente lo que ya les había comentado, ¿no? O sea, ustedes tienen que hacer sus tareas cuando les doy, porque de ahí saco a veces los simulacros, a diferencia de que simplemente ya los últimos dos simulacros, recordar un poco esto. Mm, Ahorita estamos a 25 de noviembre. El 28 vamos a tener una práctica integrada. Vamos a ver como varios ejercicios en general, mixtos en realidad, ya de otros textos, ya no de estos que hemos estado viendo. Vamos a ampliar un poco la base de datos en cuanto a los ejercicios. Y el próximo martes daríamos un simulacro también de esta práctica que hagamos el viernes, ¿no? Entonces el viernes va a ser más o menos ir resolviendo distintos tipos de ejercicios de todo, de sinónimos, antónimos, analogías, términos excluidos, oraciones incompletas y, como les digo, voy a tratar de que haya uno de plan de redacción, simplemente para que lo hagan. El viernes nuevamente les dejaré igual una tarea de esos ejercicios, o sea, aparte de que vamos a hacer la revisión, vamos a repasar algunos trucos, bueno, no trucos, sino algunos consejos para que elijan las respuestas. Nuevamente la misma recomendación, hagan la tarea. Yo las soluciones igual se las pasaré recién el lunes, cosa de que realmente se empujen ustedes a hacer la tarea.
Es preferible que tengan mal en la tarea y luego se corrijan, y eso también les va a ayudar a fijar mejor la respuesta o el razonamiento de por qué la respuesta que ustedes marcaron no era la correcta. Y después es, bueno, vamos a tener el martes ya un simulacro. Y finalmente el viernes vamos a tener un repaso estratégico. Vamos a ver algunas, como les digo, algunos consejos para este tipo de pruebas. El enfoque de descarte y un poco de la lectura de comprensión también. Vamos a hacer algunos ejercicios de simulacro. Y a partir de ahí simplemente vamos a hacer más que todo simulacros, ¿ok? El martes 9 va a ser el primer simulacro. El viernes 16 va a ser otro gran simulacro y el viernes 26, ¿sí? Después de Navidad va a ser otro gran simulacro, ¿no? Entonces vamos a tener tres grandes simulacros con toda la variedad de ejercicios, ¿no? Y nuevamente recordarles, o sea, yo no tengo que dar el examen, yo no soy la persona interesada en ingresar, son ustedes, así que si de ustedes depende, yo les voy a mandar nuevamente, en la carpeta de hoy día va a estar justamente las soluciones del simulacro, que los que vamos a ver ahorita en un momento, entonces pueden volver a repasar y también está, nuevamente se les voy a poner las soluciones de la tarea que ya se las había pasado al grupo, pero por si acaso si no lo habían visto, entonces ya va a estar ahí, ¿no? Las actividades del pasado viernes, ¿ok? Y nuevamente recordarles, ya en la plataforma hay dos simulacros, este de sinónimos, este de análisis también, y este que hemos hecho el anterior martes, y este también de, ahora este de términos excluidos, ¿no? Entonces vuelvan a hacerlos, repasen sus glosarios, repasen también este tema de las que les he ido compartiendo, los diccionarios, creo que está por acá, y no. Les he compartido un par de diccionarios de sinónimos y antónimos. Yo sé que son muy grandes, pero vayan dándole una revisada, vayan viendo realmente sinónimos de palabras, vayan acostumbrándose a ver palabras nuevas. Es muy probable que el examen en realidad, algunos de estos ejercicios que yo les doy son bastante complejos, con palabras que quizás nunca han visto, ni siquiera la de la premisa. Eh, pero es preferible que se acostumbren a ver palabras raras y el día de su examen que sean, ojalá que sean ejercicios mucho más fáciles, ¿no? Que realmente puedan sobresalir con esto. Entonces, vamos a hacer la respectiva pausa de unos 10 minutos, son las 8:57, nos vamos a volver a ver a las 9:07. Entonces, vayan a estirar las piernas, vayan a tomar algo, y 9:07 volvemos para ver las soluciones del simulacro de hoy día, ¿ok? Entonces hacemos una pausa, por favor. Ok. Entonces eran 45 preguntas, vamos a verlas rápidamente. Para la primera, quizás había un poco de variación igual en el orden de las preguntas. El término que no pertenece al grupo, en este caso, es inspección, ya que pertenece a otro grupo. El resto de palabras todos pertenecen al grupo de examinar o revisar, y justamente, o perdón, de proteger o resguardar, e inspección se refiere a examinar o revisar, ¿no? Entonces es un poco distinto. Mm, para la pregunta 2, la respuesta es D, o sea, la mala nutrición que había recibido cuando era niño era la causa de la debilidad de sus huesos, ¿no? Por ello tuvo que desistir de su deseo de ser futbolista. Si bien algunas de las otras medio que dan, pero cuando nos dice ser futbolista, sabemos que el futbolista no utiliza los brazos, entonces ahí se puede ir justamente descartando. Y la mala tensión y la debilidad de sus extremidades pues no tienen ninguna relación, entonces así hay que ir descartando básicamente. Mm, la 3 es la A, una palabra que no pertenece al grupo. Pusilánime, el grupo de las otras, triste, melancólico, taciturno, nostálgico, todas se refieren precisamente a un estado de ánimo de tristeza. En cambio, pusilánime significa justamente algo como cobarde. Entonces, esta es la que sale del común de los grupos. La 4 nos dice aquello que sus labios callaban,
sus miradas lo decían a gritos, ¿no? Esto era como bastante romántica y también lo habíamos visto, creo, en uno de los ejemplos de la clase. La 5 es el término que no pertenece al grupo, es subyugado. Todas las demás justamente tienen que ver con la libertad o la falta de impedimentos, como alguna limitación de derechos. Y subyugado en realidad tiene que ver con una persona que es sometida o está dominada. Entonces esta es la que justamente sale del parámetro. La 6 igual el término que no pertenece al grupo elogio es de lisura, porque todas las demás justamente son sinónimos de elogio, ¿no? Puede ser una loa, una lisonja, un encomio o un halago. En cambio, lisura significa suavidad, entonces, o también puede ser franqueza. Por eso también no guarda ninguna relación en este caso. Para las 7, la respuesta es la B. La ejemplificación es una idea específica que parte de un concepto general. En otras palabras, es un caso concreto de dicho concepto, ¿no? Am, la primera obviamente no va porque también aquí en la siguiente palabra, en la segunda sería, es una idea específica que parte de un concepto específico, es demasiada repetición, por tanto no va. La conclusión es una idea específica de una parte de un concepto tangible, pero en realidad esta es precisamente la vez la que más se ajusta, ¿no? La réplica tampoco va, la cita tampoco va. En la 8 el término no pertenece al grupo de zozobra es precisamente caos, aunque pareciera que pudiera pertenecer, pero vamos a ver. Zozobra, sobresalto, inquietud, desasosiego e intranquilidad pertenecen a un grupo justamente que es intranquilidad, ansiedad. En cambio, caos se refiere a un desorden extremo. Entonces, justamente ahí es donde chocan estos términos. La 9 nos dice, en los primeros tramos se libró un combate parejo con la ligera ventaja del campeón, pero en los últimos el retador comenzó a aflojar la resistencia de aquel arremetimiento con una andanada de golpes volteando a la pelea a su favor. Para los que les gusta ver box, obviamente aquí es mucho más fácil ver la secuencia, ¿no? Andanada es como una serie de golpes, ¿no? Es uno tras otro, básicamente. Por eso les digo, traten de resolver los ejercicios antes de los simulacros, porque se van a encontrar con estas palabras raras que jamás han visto quizás y que les motiven, obviamente, a buscar sus significados, ¿no? Ok, la 10, el término que no pertenece al grupo. Este estaba bastante sencilla, dense cuenta, nos da herramientas de cocina si quieren, la espátula, una batidora, un rodillo y una coladera. Y el azúcar no es una herramienta, viene a ser como un ingrediente, ¿no? Para hacer las recetas. En cambio, con lo demás sí se puede hacer, por ejemplo, tortas, que sea panadería. La 11, la desaparición de sus hijos hizo al gitano que había sido la energía personificada, un ser mm, abúlico y virulento que se emborrachaba a menudo y se enfurecía de todo. El término abúlico quiere decir apático, es decir, que no tiene interés en nada. Y virulento también es un sinónimo de furioso, de agresivo, básicamente, ¿no? Esta sí es un poco como truculenta, porque había algunas otras que también pueden ajustarse. Teníamos, ¿cuál estaba viendo yo? Apático. Apático y abúlico son muy parecidas, casi sinónimos, básicamente, ¿no? Y rencoroso, también que tiene mucha relación. Sin embargo, acá se trata de ser un poco más preciso en el carácter de la persona y virulento precisamente da esa connotación, el hecho de que era agresivo, que se emborrachaba a menudo y se enfurecía con todo, ¿no? Entonces, si se volvía agresivo, por eso justamente se podía enfurecer con todo, ¿no? Entonces no aguantaba. En cambio, el rencoroso no necesariamente actúa, no necesariamente estalla con las personas, es como
Puedes simplemente mirarte en silencio y guardar todo ahí. En cambio, el virulento sí va a enfurecerse y lo va a expresar. Entonces, acuérdense que siempre hay que buscar el que es más preciso, la respuesta que es más precisa. Esta también es muy parecida a la anterior. Hay que notar todas estas, por ejemplo, candelabro, lámpara, linterna, vela, ellas emiten luz. Son igual, podríamos decir, instrumentos que emiten luz, ¿no? En cambio, y por eso la luz es el término excluido, es como que este estaba bastante sencillo. La 13 nos dice, es muy relacionada justamente al razonamiento verbal. Entonces, no, aunque normalmente se piensa que el dominio léxico, es decir, de las palabras, es lo más importante en el aprendizaje de una segunda lengua, en realidad es la competencia gramatical la que asegura que efectivamente se es competente en otro idioma. Esto quiere decir que sabes armar bien las oraciones, que sabes el lugar correcto de los adjetivos, sustantivos, del verbo, etcétera, ¿no? Eso es justamente lo que demuestra. Tú puedes saber muchísimas palabras, pero si no las sabes articular, efectivamente no vas a poder demostrar que conoces otro idioma, ¿no? La 14, el término que no pertenece al grupo, tenemos inexperto, novato, principiante y aprendiz. Esas cuatro, por si acaso, todas son sinónimo y joven tal cual es la única palabra que obviamente está asociada a que un joven es inexperto, es novato, es principiante y es aprendiz, pero no es exactamente, esa es justamente la que sale porque se está hablando de inexperto, novato, aprendiz, principiante y aprendiz son palabras que tienen que ver mucho con el tema de la inexperiencia. En cambio, joven es simplemente un rango de edad, ¿no? En la 15, Francisco era una persona muy consecuente, así su preocupación se traducía, ¿dónde estaba? Así su preocupación se traducía en el medio ambiente, por el medio ambiente, perdón. Así su preocupación por el medio ambiente se traducía en su activo apoyo a campañas de reciclaje. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque también podría parecer que la C es otra posible respuesta. Entonces hay que volver a leer, ¿no? Así su preocupación por el bienestar se traducía en su activo apoyo a campañas de alfabetización. Esa última parte tiene mucho sentido, pero que su preocupación sea el bienestar es muy ambiguo, es como muy, ¿el bienestar de quién? De los jóvenes, de la sociedad, de los adultos, que cambio esta, perdón, combinación de medio ambiente y reciclaje tiene mucho más sentido, siempre va como, están asociadas básicamente, ¿no? Hay una preocupación por el medio ambiente y por tanto te dedicas a actividades de reciclaje. Nuevamente busquen la coherencia de los ejercicios. La 16 nos dice, señala el término que no pertenece al grupo, resiedumbre, y tenemos vigor, voluntad, fortaleza, fuerza, vitalidad, y el término que no pertenece es voluntad. Am, el resto de palabras se refiere a un grupo que se llama fuerza, vigor, vitalidad, y voluntad es la capacidad de decidir u ordenar una propia conducta, pero no necesariamente son sinónimos de fuerza o de vigor y de vitalidad, ¿ok? Entonces, por eso sale también de la clasificación. La 17 nos dice, la terrible noticia la dejó absolutamente consternada, es decir, como preocupada, pues los lazos que la unían con las víctimas del atentado eran estrechos. Tú solo pudo reponerse de su congoja algunos días más tarde. Esta, por ejemplo, mientras les estaba proyectando, fue uno de esos ejercicios que al tiro y se hace el descarte, ¿no? La terrible noticia la dejó absolutamente indiferente, no, porque aquí me está hablando de que las víctimas eran gente que ella conocía, básicamente. Esta construcción estaba muy fácil, ¿no? Entonces, la terrible noticia la dejó absolutamente indiferente, pues los lazos que la unían con las víctimas del atentado eran indisolubles. Pareciera, pero no es más precisa, ¿no? La dejó absolutamente atemorizada, eh, pues los lazos que lo unían con las víctimas del atentado eran conocidos. Es igual como muy general. Entonces, simplemente hay
una opción que es esta de consternada y estrechos, lazos estrechos. Además que esto de es una figura que se utiliza mucho, el decir que hay lazos estrechos cuando hay realmente una amistad que va más allá de lo de decir, ay, somos amiguitos, ¿no? Sino que realmente es algo más profundo. Señala el término que, el 18 señala el término que no pertenece al grupo falla, de fallar. Em, Errar tiene mucho que ver con fallar, equivocación también, desacierto también. Hierro, yo hierro, es decir, yo hago, cometo errores, yo hierro, se llama justamente la conjugación, pero el que no está encajando acá es el fracaso, ¿no? Precisamente el fracaso o las otras palabras pertenecen al grupo de error o equivocación. En cambio, el fracaso es una consecuencia justamente del error, de la equivocación. Entonces, por eso es que este también sale del grupo, básicamente. La 19, dos variedades de una misma lengua pueden ser muy distintas al punto de dificultar la comprensión entre los hablantes, pero siempre queda un grado mínimo de inteligibilidad entre ellos. Esta palabra sí se utiliza, no mucho como ustedes creerían, pero es algo que no es, o es inteligible, es algo que no es, que se puede entender, pero no estás entendiendo al 100%, ¿no? Es como cuando alguien te habla en inglés y si tú no sabes inglés más que lo poquito que has llevado en colegio, vas a decir, sé que me está saludando, creo, pero no sé más, o sea, no puedo determinar más. Eso se llama inteligibilidad, por si acaso. Em, es la cualidad de poder ser entendido, esta palabra, lo que permite la comprensión mínima entre los habitantes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. La 20 señala el término que no pertenece al grupo. El término es circunspecto. Am, y todas parecieran que tienen una relación con alguien circunspecto, que es cauto, que es prudente, que es discreto, pero no necesariamente es silencioso. O sea, no es que va a hablar hasta por los codos una persona circunspecta. Generalmente todo lo que hable lo va a fundamentar o va a estar muy, muy bien explicado, pero precisamente por ello es que silencioso es la que sale de aquí, básicamente, ¿no? Entonces ahí también pueden ir entendiendo qué significa la palabra circunspecto simplemente con este ejercicio, ¿no? Que es alguien cauto, alguien prudente, alguien discreto, alguien reservado, pero no necesariamente es alguien silencioso. ¿Ok? 21. La organización básica para cualquier profesional incluye cumplir con un horario, pero sin convertirnos en tiranos del reloj, ¿no? Lo que muchas veces pasa que ustedes mismos estaban en clase y andaban mirando su reloj así de, "Ah, ¿qué hora se acaba la clase?", ¿no? Entonces, es muy parecido a eso, básicamente. Aquí hay otra, por si acaso, también que podría marearles un poco la respuesta. La organización básica para cualquier profesional incluye cumplir con una agenda, que tiene mucho sentido, pero sin convertirnos en dependientes del reloj. Igual tiene mucho sentido, pero como les digo, no es tan profunda, porque aquí cuando hablamos am, del horario y los tiranos, es como más específico, ¿no? La 22 señala el término que no pertenece al grupo. La palabra es divorcio. El divorcio es un cisma, es decir, una ruptura, una incisión, igual que se hace un corte. Em, perdón, es cisma, que es algo que se separa, el conflicto, que también generalmente sucede dentro de un divorcio, la divergencia, es decir, los distintos puntos de opinión, y la enemistad, ¿no? Entonces, el único que pareciera, como les digo, por el tema del cisma, que tiene una relación, pareciera que el término excluido es, perdón, es en realidad el término excluido, es incisión. Porque si bien habla también la incisión de hacer un corte, pero no necesariamente nos dice que va a separar a dos personas, ¿no? Puede ser, como les digo, simplemente un corte, no sé, una cirugía en la mano y simplemente saca. Entonces, por eso es el que sale es el término excluido. Pero si se dan cuenta, este sí es un ejercicio un poquito más complejo. Tienes que realmente leer, tratar de obviamente de entender si las otras opciones solo son sinónimos, ¿no? Y evitar detenerse demasiado momento.
La 23, desde sus orígenes, la ingeniería genética ha despertado no pocos miedos debido a los riesgos para la salud y el ambiente que la manipulación de los genes podrían ocasionar. Si ustedes no están familiarizados con esta actividad, obviamente se les hace como medio complicado ubicar la respuesta, que nuevamente repito, para 23 es los miedos y los riesgos, por si acaso, ¿no? Para la salud. 24 señala el término que no pertenece al grupo negación, es vacilación. Vacilación es como engañar, por si acaso, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la negación como tal, o con la desaprobación, la anulación, la negativa o la degeneración, ¿no? 26 es contradictorio pensar que a pesar de la actitud existe una mayor infraestructura am, educativa que en el pasado. Cada vez son más los niños y adolescentes que abandonan estudios, ¿no? Entonces, hasta una realidad nacional. Señale el término que no pertenece al grupo, en este caso es desorden. Tanto secuencia como cronología, como proceso, como caos, justamente pertenecen a ese campo de lo ordenado o lo desordenado. En cambio, desorden es el término más genérico, que no es tan específico, ¿no? Los otros son como más puntuales nuevamente. 27, su perspicaz sentido de la vista le hizo notar que tras las cortinas alguien se escondía, no era el único en la habitación. Aquí, por ejemplo, pudo también haber sido parte de este ejercicio, su agudo sentido hizo notar, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de alguno de los sentidos decimos que es agudo y por eso les digo, podría confundirse un poco más. 28 señala el término excluido de la premisa que es excelente. Am, Eximio también está muy relacionado, maravilloso igual, excelso también, pero primigenio quiere decir que es el primero, ¿no? Y generalmente estamos hablando del primer hijo. Entonces nada tiene que ver, ¿no? 29, se llegó a la conclusión de que el libro era apócrifo, ya que no se pudo comprobar que había sido escrito por aquel famoso filósofo, ¿no? Apócrifo es como decir, quizás se lo escribió su discípulo o alguien que era cercano a la persona, ¿no? Pero no necesariamente el científico como tal que lo escribe, y ahí ya deja de llamarse apócrifo, por si acaso. 30, señala el término que no pertenece al grupo interpelar, es intrigar, en este caso. 31, el sucesor de patriarca será el que considere el más. Esta sí fue un poco truculenta, pero en realidad generalmente se dice el más idóneo, ¿no? Es como algo que igual va junto. Dijeron sus familiares, entonces idóneo es la palabra acá. 32 nos indica, señala el término que no pertenece al grupo ultraje. Y en este caso es violación. Todas son un tipo de ultraje, el agravio, el insulto, la afrenta y la injuria, menos la violación. La violación es la que sale de acá. 33, cierta moda consiste en lucir desarrapado, pantalones entrellados, de aquí empiezan a ver las palabras raras, y el cabello sucio, ¿no? Vamos a ver rápidamente la explicación de la 33. Dice, describe desde una moda basada en su apariencia, que es desarrapada, es decir, como rota, con pantalones estrellados, ajustados, y el cabello sucio, ¿no? Es como una moda a veces que es concebida. 34. Señala el término que no pertenece al grupo cáustico, es mortal. Hiriente, sahariente, mordaz, sarcástico, tiene mucho que ver con una persona que cáustico se le refiere a los que siempre están molestando o siempre están renegando y están reclamando además, ¿no? 35. La evidente... está. Mm, La evidente falsedad opuesta de sus palabras hizo que pensara que debía entender en ellas justo lo opuesto. Entonces, esa es la mejor combinación y la respuesta. 36.
Señala el término excluido de no pertenecer al grupo. Depresión. Esa es justamente la que no tiene nada que ver. Apatía, astenia, desgano, abulia es lo que tú puedes experimentar hacia otra persona, pero la depresión es algo que es un poco más personal. 37. La nación es una nación compuesta por diferentes etnias. Puede desembocar después en un largo tiempo en una convivencia o en una conciliación, dependiendo del tipo de políticas que en ellas se escojan o se impongan. 38. Señalar el término que no pertenece al grupo es alegre, por si acaso. Todas tienen que ver como un trato educado, pero alegre no tiene nada que ver ahí. 39, el parricidio, es decir, la matanza que uno puede hacer como hijo al padre, es así se denomina a ese tipo de asesinato. El parricidio había sido consumado y él pasó sin saberlo a ocupar el lugar de su padre. ¿Cómo consternarse al descubrir que aquel al que había matado era un hombre que le dio su vida y ahora estaba casado en una relación incestuosa con su propia madre, ¿no? Esto cuando hay relaciones dentro de la familia se les llama incesto. 40, ya vamos a terminar. Señala el término que no pertenece al grupo, mandar, y es justamente ordenar, ¿no? De alguna manera, todos los otros tienen un sentido muy apegado al término mandar. 41, el texto coherente debe tener una estructura, es decir, debe estar conformado por partes que se encuentran ordenadas, ¿no? Esa es como la más sentido tiene. 42 señala el término que no pertenece al grupo cercenar, que es como cortar, y en este caso sería destrozar. Cercenar, cortar, no hay problema. Truncar, igual es eso, se puede cortar. El amputar o el tronchar, ¿no? También muchas personas que no, justamente, perdón, que no, el cercenar no significa destrozar, por si acaso. 43, que no quisiera, pero que no quisiera morir cobardemente y sin gloria, sino realizando algo grandioso que llegará a conocimiento de todo el mundo, ¿no? Entonces, esa es la combinación adecuada. 44, señala el término que no pertenece al grupo, es precisamente cocina, porque el grupo está formado por muebles, por si acaso, ¿no? Si bien los pupitres son los que ustedes utilizan, pero también está, perdón, ¿cómo es? Esta cocina que es una habitación, entonces por eso no va, no es la cocina donde uno prepara sus alimentos. 45, ah, ponzoña es ponzoña, sí, es la respuesta, la C. Ponzoña, la hermosura en la mujer honesta es como el fuego o como la segunda espada aguda, que ni él quema ni ella corta a quien ellos no sé, y si fuera C, acerca, ¿no? Entonces ahí sería como más rápido, pero no es tan rápido. Con esto hemos terminado de revisar rápidamente las respuestas. Nuevamente les repito, en un momento les voy a subir este archivo y también, por si acaso, nuevamente a las soluciones de la tarea, ¿no? O sea, que habían un montón de ejercicios, sigan repasando, ¿ok? El viernes, como les había dicho, vamos a revisar nuevamente algunos ejercicios y con esto básicamente terminaríamos lo que es am, la revisión y vamos a ver igual algunos ejercicios para darles como un simulacro con nuevas palabras por si acaso, ¿ok? Eso sería todo por hoy y nada más, pues descansen, vayan a revisar igual sus notas. Creo que no estaba revisando, no estaba compartiendo pantalla, no sé. Bueno, espero que tengan una buena noche y nuevamente, como les digo, voy a pasar las respuestas, ¿ok? Entonces nos vemos el viernes para hacer una revisión y va a haber nuevos ejercicios para que vayan solucionando durante el fin de semana, ¿ok? Y si se dan cuenta, algunos de ustedes han hecho la tarea, por tanto se refleja clarito en el simulacro, han podido obtener puntajes altos, ¿ok? Entonces, nuevamente les recuerdo, organicen su tiempo para poder estudiar, para poder hacer los ejercicios, para poder buscar esas palabras que no conocen, ¿ok? De buen descanso y nos vemos el viernes. Chao.